La razón y el tema de la conferencia es hacer un extrañamiento a la mesa directiva, a la presidencia de la Asamblea Legislativa y a la Comisión de Gobierno, a la presidencia de la Comisión de Gobierno, por tantas irregularidades que se han dado en los procedimientos internos de la Asamblea Legislativa de esta ciudad. Y sobre todo ahora nos preocupa la forma en que se procesó la ley electoral, que es una de las 5 leyes constitucionales que tenemos que aprobar y que nació prácticamente sin legitimidad, porque hay distintas voces, entre ellas Morena, que está hablando de que vamos a llevar esta ley electoral hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque está violentando la propia Constitución de la Ciudad de México. En el decreto que se publica el 7 de junio, donde se publica en la Gaceta Oficial la ley electoral, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, aparece esta violencia política en razón de género. Y dice con toda claridad que se puede anular una elección si se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón del género, que tiene que ver con un artículo de la Constitución de la Ciudad de México. Pues en la nota aclaratoria del día de ayer en la Gaceta Oficial se revierte todo esto y solo queda violencia política como tal. No, quitan todo el tema de la razón de género. Ahorita la diputada Beatriz va a explicar un poco más a detalle ello. Pero la pregunta, sin meternos al fondo de lo que quitaron en razón de la violencia de género en cuestiones políticas, la pregunta es: ¿con qué facultades algo que ya se había publicado, días después se mete una nota aclaratoria? No hubo ni una consulta, no hubo una discusión en el Pleno, no ocurrió absolutamente nada que nos llevara a decir, sí, la Asamblea Legislativa lo modificó. Pero además, es tan irregular esto que los tiempos ya habían pasado. Pues supuestamente teníamos que haber publicado todo lo electoral 3 meses antes del inicio del proceso. Por eso se publicó el 7 de junio. Y ahora nos quieren meter el 21 de junio, ya fuera de tiempos, anterior a los famosos 3 meses que inicia el proceso electoral, una modificación para quitar esto de la razón de género. Sin duda alguna es una situación que no podemos permitir, pero además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos dice que todas las autoridades están obligadas a actuar ante la violencia política por razones de género, pero ¿cómo vamos a actuar si en nuestra ley de la ciudad no queda establecido la violencia de género? ¿Cómo vamos a visibilizar esa violencia política? ¿Cómo vamos a permitir que se siga normalizando y que por ello se siga menoscabando el trabajo de la mujer? Es necesario que en esta Constitución y en las leyes secundarias delineemos las acciones que se tomarán para dejar impunes las situaciones a las que se enfrentan las mujeres en el ámbito político, como todas aquellas acciones o omisiones de personas y servidores públicos que menoscaban, como ya lo habíamos comentado. Pues vamos a estar trabajando en este aspecto. Si es necesario, nos vamos a organizar. Claro que
Hay diputadas que ya se han manifestado en este desacuerdo, que espero que lo hagan de manera pública, como lo está haciendo hoy el grupo parlamentario de Morena, pero si es necesario vamos a conformar una red de mujeres organizadas que tanto hemos luchado por los derechos de la mujer y hoy que sencillamente algunos cuantos con el poder que tienen deciden borrarlo, ¿no? De un plumazo hacerlo a un lado, cuando son los primeros garantes de garantizar derechos humanos y perspectiva de género en las leyes secundarias de esta ciudad. Gracias, coordinador. Cuando veo publicada la nota aclaratoria y digo en dónde está fundada y razonada, no hay fundamento ni razonamiento para emitir una nota declaratoria a las observaciones. Podía haber sido una fe de ratas, pero no es una fe de ratas, sino aquí es una cuestión de técnica legislativa y de epistemología. O sea, aquí se están sacrificando derechos reconocidos en el ámbito de las hipótesis puntuales que se propusieron en su momento.